Cuando yo preparaba este mensaje, yo meditaba en lo siguiente, que yo creo que muchos en algún punto de nuestra vida, en algún momento hemos sentido incomodidad o pena al pedir algo, aunque sea muy sencillo. Yo pensaba en lo siguiente, por ejemplo, corregir a alguien cuando ha pronunciado mal un nombre o cuando nos han cambiado el nombre. ¿A cuántos les han cambiado el nombre alguna vez? Que quizás el nombre de uno es Miguel y no le dicen José, le dicen David. Al hermano Xavier le cambió un par de veces el nombre, le decía Brian, lo confundía con otra persona. Y él no me dijo a mí nunca. Y no sé, quizás por pena, quizás para no hacerme pasar un mal momento, pero creo que nos da pena cuando alguien nos cambia el nombre. Aunque el nombre no nos guste del todo, pero es el mejor nombre que papá y mamá consideraron. ¿Cuántos nos han cambiado la profesión? Nos han dicho, quizás profesor, cuando somos algo más. Y sea como sea, aunque no sea una ofensa, pero genera un poco de incomodidad porque no somos eso. A veces da pena y uno queda calladito y la gente se da cuenta hasta los meses y le dice, ¿por qué no me dijo? A veces porque nos da pena. Hace poco veía yo en el supermercado a alguien, no sé cuánto les ha pasado, que ven una promoción en el estante, cuando llegan al cajero, marca el precio normal y no marcó la promoción. A veces nos da pena. ¿Y cuánto nos hemos ido del supermercado con el precio normal porque nos dio pena? Porque nos dio pena, dijimos, no, le vamos a hacer trabajar más al cajero o la cajera. Y así venían más ejemplos a mi mente. Cuando a veces hemos pedido algo en una pupusería, por ejemplo, en San Salvador es bastante común que se encuentran pupusas de arroz y de maíz. Aquí en Aguachapán casi solo de maíz se venden. Pero allá uno pide a veces de maíz y le llevan de arroz. Y uno por no pasar, porque nos da pena, lo dejamos así. Y así vienen más ejemplos que por pena, por vergüenza, nos quedamos calladitos y ni modo, seguimos con la vida. Pedimos algo, pedimos tacos y nos llevan torta mexicana y por pena, esto voy a comer. Pero ahora vamos a estudiar un pasaje muy conocido, muy estudiado en escuela bíblica, de un grupo de amigos que dejó la vergüenza o dejó el que dirán de al lado, o lo dejaron a un lado con tal de ayudar a un amigo que estaba en necesidad. Ahí lo separaba un techo de distancia del maestro, un techo de distancia del milagro, un techo de distancia de Jesús, quien podía hacer lo imposible posible. Y es Jesús, es nuestro Padre Celestial, es Dios que puede hacer lo imposible. Lo que los hombres dicen no se puede, es imposible, Él lo puede hacer posible, siempre y cuando tengamos fe y sea su voluntad. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. El título de esta meditación es Un techo de distancia. Y en caso usted no haya traído Biblia, podemos leer la palabra de Dios aquí en la pantalla. Si usted puede compartir la Biblia con alguien, puede hacerlo. Si no, podemos leer todos juntos desde la pantalla. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén y leemos todos. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Amén. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra del Señor y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto
tal cosa. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por ese privilegio que me das, Señor, de poder dirigirme a este grupo de hijos tuyos. Señor, no hay coincidencias para ti, no hay casualidades. De manera humilde, de manera especial te pido que tú pongas gracia en mí, Señor, para poder comunicar este mensaje, esto que hablabas tú a mí durante la semana. Y que yo pueda comunicarlo, Señor, que tú pongas gracia, Señor, en mis palabras. Que tú me des esa fluidez necesaria y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que solo sea un mensaje para poder llevar esta palabra, esta porción que tienes para tu pueblo en esta mañana, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda caer en un terreno fértil como esa semilla y lo más importante, que pueda dar fruto al salir de aquí, Señor. Que lo guardemos en nuestra mente y corazones y que lo pongamos en práctica al salir de este lugar. En el nombre de tu Jesús le hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como le mencionaba, el título de esta meditación es Un techo de distancia. Y comenzamos leyendo en el pasaje, que Jesús estaba en casa, ¿dónde? En Capernaum. Probablemente, dicen los teólogos, los estudiosos, que Jesús se encontraba en la casa de Pedro nuevamente. ¿Se recuerdan de provisión inesperada? Cuando llegan a pedirles el impuesto del templo a Pedro y a Jesús también, es posible que se hayan encontrado en el mismo lugar. Y Jesús raramente estaba en casa. Siempre el ministerio de Jesús, ¿dónde era? Afuera. Pero la gente tenía necesidad y donde escuchaban que estaba el maestro, ellos llegaban a Jesús. Y déjeme decirle en esta mañana que no importa la época, la gente siempre ha tenido necesidad de Jesús. Hace 2000 años la gente tenía necesidad de Jesús. En pleno año 2025 yo tengo necesidad de Jesús y estoy seguro que usted también tiene necesidad de Jesús. La gente que estaba en ese lugar era demasiada. No podían pasar, era un lleno total. Y como le comentaba, la gente siempre tiene necesidad de Jesús porque la gente siempre tiene problemas. A cualquier problema que nosotros tengamos, siempre Jesús va a ser la respuesta. Yo quiero leerle lo que dice en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Orábamos antes de comenzar y poníamos en las manos del Señor nuestras cargas. Quizás muchos de nosotros nos sentimos cargados en este domingo. Nos preocupa el porvenir, lo que viene por delante en este año 2025. Solo al ver a veces la lista de útiles nos preocupamos. Y ahora que los hijos están en primero o segundo grado y pensamos y decimos, ¿cómo va a ser cuando estén en la universidad? Pero el Señor pone paz en nuestros corazones. El Señor nos invita a descansar en Él. Y usted me puede decir, hermano, pero es que yo tengo necesidad de Jesús, pero Jesús ya no está físicamente en este mundo. Pero el Señor nos dejó a su Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y una de las preguntas que debemos de hacernos en esta mañana es, ¿qué tanto pueden encontrar a Jesús las personas que no lo conocen en nuestros hogares? Si alguien llegara a nuestros hogares, ¿qué encontraría en nuestras casas? ¿Encontrarían gritos? ¿Encontrarían platillos voladores? ¿Cacerolas voladoras? ¿Encontrarían maltrato? No solo físico, sino que verbal posiblemente. ¿Qué tanto encontrarían las personas a Jesús en nuestra iglesia? ¿Qué tanto encontrarían a Jesús en nuestras vidas? Yo meditaba en esto. ¿Qué tanto ve la gente de Jesús en mi diario caminar? Necesitamos a Jesús siempre, hermanos. No quiere decir, no, hermanos, que yo un día lo acepté. Necesitamos a Jesús todos los días. Necesitamos poner todo lo que hacemos nosotros, todo lo que emprendamos día a día, debemos de ponérselo en las manos de Dios. Nosotros salimos y solamente el Señor sabe si vamos a regresar. A veces salimos a la calle y hasta le decimos a la esposa lo que nosotros queremos comer en la noche. Vamos a comer chicharrón con frijoles y tortilla tostada, me voy a comer 4. Me las tenés listas cuando regresas. Y hacemos planes, pero solo Dios sabe si vamos a regresar. Y la gente puede decir, eso lo mismo dicen, pero es una realidad. ¿Cuántos accidentes de tránsito no pasan?
Pero yo no ando ni en carro ni en moto. Uno puede andar caminando y uno ni se va a dar cuenta y un solo apagón va a ser. Por eso necesitamos poner nuestra vida a Jesús todos los días. Yo quiero que vayamos al versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Yo quiero que nos detengamos un momento acá. Que tratemos de dimensionar la situación de este hombre. Era un paralítico. Tratemos de dimensionar la condición física y social. ¿Por qué digo social? Porque ser un paralítico, tener una enfermedad en aquellos tiempos, significaba exclusión y sufrimiento. Lo veían mal, eran marginados porque eran una carga. Si lastimosamente en pleno año 2025 todavía se marginan a personas con discapacidad, ahora imagínense hace 2000 años. Qué difícil era la situación, no habían médicos especializados. Hoy hay muchos casos o muchas enfermedades que personas por A o B motivo no pueden caminar, pero por un tratamiento, obviamente el poder de Dios, pero por un tratamiento, por el conocimiento, por cuánto ha avanzado la ciencia, se puede hacer caminar. Pero en aquel tiempo no habían médicos especializados. En aquel tiempo no había ni silla de ruedas. Qué difícil es cuando alguien trata de movilizarse en pleno 2025. Puede tener silla de ruedas, pero quizás no todos los lugares tienen rampas o accesos para silla de ruedas. Estamos hablando de 2025. Ahora imagínense, hace más de 2000 años, qué difícil era la situación. Ahora, en día, si alguien tiene una discapacidad, puede ocupar quizás muletas, silla de ruedas y otro tipo de herramientas, otro tipo de soporte, pero en aquel tiempo tenían dos opciones. Una era, o lo cargaban, si tenía familiares, si tenía amigos, si alguien tenía misericordia, o la otra era arrastrarse. Arrastrarse en tierra, en lodo, en lo que es como estuviera el camino en ese momento. No había para nada en ese momento accesos para personas con discapacidad. Esto significaba que ellos dependían completamente de otros. Y este hombre aparece por pocos versículos en la Biblia. Pero yo analizaba que su vida era de dependencia absoluta. Este hombre difícilmente podía trabajar. Y puede dimensionar el aburrimiento que tenía este hombre. ¿Cuántos han estado hospitalizados alguna vez aquí? Los que estamos aquí, ¿cuántos han estado hospitalizados? ¿Qué aburrimiento se siente? Puede tener televisión con cable, si está en pensionado o ha pagado quizás un hospital privado, pero llega a aburrir. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer las cosas que hace cuando está sano. Cuando uno está sano y uno puede desplazarse, si uno quiere ir al mercado, va al mercado. Si uno quiere ir al estadio a correr, uno va al estadio a correr. Si uno quiere dormir en casa, uno se queda durmiendo en casa. Pero cuando uno está hospitalizado, uno no puede ni ir al baño a veces solo. No lo dejan. Uno quiere comer y no lo dejan. Y eso pasa quizás un par de días, una semana, depende de cuánto tiempo estemos en el hospital. Pero este hombre quizás había pasado así toda su vida. ¿Se imaginan el aburrimiento que tenía? Y los tiempos han mejorado, sí, las personas con discapacidad todavía pasan muchas dificultades, pero ahora las personas con discapacidad en un ambiente favorable pueden desenvolverse de una mejor forma. De hecho, yo repasaba que en El Salvador las empresas contratan al menos un 4% de personas con discapacidad en relación al total de sus empleados. ¿Cuánto hemos visto en los supermercados quizás personas con discapacidad trabajando y lo hacen muy bien? Y se pueden desenvolver por sí mismos, reciben un salario al final del mes. Ahora este hombre, ¿qué opciones tenía? No había una ley que lo respaldara. Las personas que tienen discapacidad con las herramientas necesarias pueden trabajar, pueden desplazarse y aparentemente podemos decir que pueden tener una vida lo más cerca a lo que tiene una persona sin discapacidad. Y puede hacer que a nuestro alrededor podamos encontrar personas con situaciones similares. Tal vez no con un parálisis físico, puede ser que sí, pero personas con parálisis espiritual. Y todos en algún momento de nuestra vida tuvimos parálisis espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Personas o estuvimos paralizados, ¿por qué? Por el pecado. ¿Cuántas veces hemos tratado o tratamos de dejar un pecado? Decimos que este año yo dejo la bebida alcohólica. Yo este año dejo de hacer lo malo, este año dejo de fumar. Usted sabrá qué cosas intentó dejar de hacer porque usted sabía que estaban mal y quizás le iba bien un día, 2 días, pero al poco tiempo volvía a caer. Hay muchas personas que no pueden llegar a los pies de Cristo porque están paralizadas por el pecado. Otras simplemente ya están desanimadas y le perdieron el gusto a la vida. ¿Cuánto alguna vez le perdieron el gusto a la vida? Yo creo que en más de algún punto de nuestra vida le perdimos el gusto a la vida. Eso pasa cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, tal vez no pueda ir
muy bien todo. Tal vez el carro que tenemos que empujarlo entre todos antes para que arranque. Pero si yo tengo a Cristo Jesús en mi vida, yo me voy a gozar porque digo, por lo menos tengo un carro con que desplazarme. Si yo tengo a Cristo Jesús en mi vida y solo tengo tortilla con sal, yo voy a decir, bueno, tal vez no es carne, pero puedo comer por mí mismo. Tengo un techo donde estar. Las adicciones son difíciles. Y cuando pensamos en adicciones, pensamos solamente en drogas. Pero en realidad hay adicciones de todo tipo. ¿Cuánta gente no quiere dejar algo y no puede? ¿Cuánta gente quiere venir a la iglesia, quiere venir a Cristo, pero no puede porque hay algo que los está atando? En algún punto de nuestra vida deseábamos, quizás pasábamos por una iglesia y decíamos, qué bonito cómo cantan los hermanos, yo quisiera entrar. Y quizás intentamos entrar, pero había algo que nos detenía y decíamos, no, mejor otro día, no, ya muy tarde, ya comenzaron. ¿Qué tan dispuestos estamos a ayudar a aquellas personas que quieren venir a Cristo y no pueden? A muchos de nosotros quizás nos ayudó alguien a venir a los pies de Cristo. Quizás hubo alguien que nos dijo, mira, te invito a la iglesia el domingo, te invito a la iglesia un viernes. Hay personas que han llegado a la iglesia solas, gloria a Dios por esos casos. Pero la gran mayoría, siempre hubo alguien que nos llevó a la iglesia, alguien que nos invitó. Y déjeme decirle, si hay alguien que le invita a la iglesia, es porque le ama. Allá en la calle sobran las personas que le ofrecen una cerveza a uno. Recuerdo que en mi adolescencia, más de alguna vez personas adultas me ofrecieron cerveza. Tenían comida no me ofrecieron cerveza, ¿sí? Allá afuera nos van a invitar a hacer lo malo, pero difícilmente alguien nos va a invitar a seguir los pies de Jesús. Si hay alguien que le ha invitado a venir a la iglesia a buscar a Jesús, es porque le ama. Amigo no es el que invita a un trago. Amigo no es el que invita a un cigarro. Amigo es aquel que nos invita a buscar a Cristo Jesús. Vamos al versículo 4. Y esa parte es el versículo medular, uno de los puntos medulares de ese sermón. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tratemos de recordar que era una casa y el lugar estaba llenísimo. No cabía, como dicen uno, ni un alfiler más, una expresión que muchos ocupan. Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera sido uno de los 4 amigos y ese lugar hubiera estado lleno? Tratemos de ponernos sinceros, porque yo puedo decir, hermano, yo hubiera hecho lo mismo, y quizás yo solo. Bueno, gloria a Dios si usted es su pensamiento. Pero yo trataba de ser sincero conmigo mismo, y yo probablemente hubiera dicho en mi carne, bueno, lo intentamos. Quizás no te conviene, fíjate, porque mira, venimos y está lleno. Tal vez en otra ocasión se te hace. Y quizás hubieran venido muchas excusas a nuestra mente con tal de no avanzar más, de solo cumplir, decir, venimos al lugar, estaba lleno, ni modo, nos vamos a regresar. Pero podemos ver en ese versículo la determinación que tenían sus amigos. El lugar estaba lleno, la entrada estaba bloqueada, pero no se dieron por vencidos, sino que buscaron una solución. Los amigos tenían una gran fe y también tenían una gran determinación que los llevó a romper el techo. Yo investigaba un poco de cómo eran los techos en aquel tiempo, porque cuando decimos un techo quizás imaginamos una duralita, una teja, quizás una lámina, pero en aquel tiempo los techos no eran así, sino que los techos de las casas de esos tiempos eran planos, no tenían forma, que dicen 2 aguas, ¿verdad? Eran planos, eran construidos con vigas de madera, cañas y una mezcla de barro compactado. En otras palabras, era como adobe, si lo queremos ver, eran techos de adobe. ¿Se imaginan lo difícil, lo grueso que tuvieron que haber sido ese techo? Normalmente esos techos eran ocupados como terrazas o espacios adicionales, como que dijéramos en tiempos actuales, como una segunda planta. Como que hiciéramos una segunda planta en nuestra casa y lo ocupáramos para secar la ropa, para sentarnos, para cualquier otra cosa, pero era una parte más de la casa. Pero ellos sabían que estaban a solo un techo de distancia del maestro. Un techo era lo que los dividía del milagro del maestro que podía hacer el milagro. A ellos no les importó el que dirán. ¿Cuántos se hubieran atrevido a romper el techo? Yo no lo hubiera hecho, me ha dado pena. Así como decíamos al inicio, si a veces nos da pena corregir a alguien, de decirle, mire, no, mi nombre no es José, mi nombre es Antonio. Algo sencillo. A veces nos da pena. Nos da pena decir, mire, ese no es el precio que vi en el pasillo. Imagínense, con cosas pequeñas da pena. Ahora tendríamos el valor de romper un techo. Si a veces pensamos y repensamos en parquear en un lugar porque decimos, no sé si las personas del negocio, de la casa se van a molestar. Ahora llegar y romper un techo. No era el techo del abuelito, no era el techo del papá, era el techo de alguien.
de alguien desconocido o de un vecino. A ellos no les importó ni el qué dirán, ni el precio del techo. Porque lo más lógico era, bueno, me rompiste el techo, lo vas a pagar. ¿Cuánto habrá costado un techo de esos? Yo hubiera pensado quizás en todo eso antes de atreverme a hacerlo. Pero subir al techo, hermanos, implicaba esfuerzo físico, costos y exponerse al juicio de la gente. Yo quiero que alguien me ayude a leer Santiago capítulo 2, versículo 17. Y mi hermana Paola va a llegar con el micrófono, o hermano Alejandro. Alguien que tenga Santiago capítulo 2, versículo 17. Cuando alguien lo encuentre puede levantar su mano y mi hermano Alejandro va a llegar. Pastor. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gracias, pastor. ¿Qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Estos amigos demostraron una fe viva al actuar. ¿Por qué? Porque ellos creían firmemente que Jesús podía sanar a su amigo. No se limitaron a desearlo, sino que actuaron en consecuencia. Muchos decimos, yo tengo fe que el Señor puede hacer esto, pero no nos movemos del lugar donde estamos. Decimos, yo tengo fe que el Señor me puede dar un trabajo, pero ni siquiera hemos redactado un currículum vitae. A veces queremos un trabajo, pero no hemos ni dicho que queremos un trabajo. Ellos tenían fe, pero actuaron. Esa fe era una fe viva, porque no solamente se limitaron a desearlo, sino que actuaron en consecuencia. Tenemos familiares y amigos que están paralíticos espiritualmente y necesitan que nosotros llevemos en los hombros. A veces no solo es desear llevarlos, sino que a veces tenemos que romper el techo. A veces tenemos que hacer un poco más. Muchos de nosotros, lastimosamente, ya dejamos de invitar amigos o familiares a venir a Cristo, a congregarse, porque asumimos que nos dirán que no. Decimos, no, ya lo invité el año pasado, hace 5 años lo invité, ¿para qué lo voy a invitar? Muchos ya dejamos de orar por familiares, porque dijimos, no, ya me di por vencido. Hermanos, ¿cómo son los de los bancos? Llaman un día, ofrecen un servicio, y le dicen, no, muchas gracias, le agradezco de verdad por tomarme en cuenta. Y uno le dice, pero estoy bien. Llaman al día siguiente, llaman al día siguiente, llaman al día siguiente, ya con la esperanza que uno, quizá en algún momento le diga, sí, vaya, démelo pues. Son insistentes. El vendedor, cuando intenta dar un producto, no se rinde la primera vez. Mire, pero tengo otro color. Mire, esto y lo otro. Hasta que uno quizás por pena dice, sí, estamos hablando de un producto. Y ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a rendir de mostrar, de ofrecer a Cristo Jesús? ¿Cuánto ha hecho Cristo Jesús por usted, hermano? Lo que el Señor ha hecho en mi vida y va a seguir haciendo, yo quiero que lo haga en la vida de todos ustedes, amigos, y que también lo hagan mis amigos y familiares. Yo siempre lo he dicho, cuando nosotros encontramos un buen mecánico, ¿quién conoce un mecánico aquí de confianza? Quizás pocos lo conocen. Una buena costurera, responsable, un sastre que entregue los pantalones en el mismo año. Cuesta encontrarlos. Y nosotros lo recomendamos y decimos, mire, ese sastre es bueno, mire, en tal pupusería las pupusas son bastante buenas, y recomendamos comida. Pero no recomendamos a Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, y nos detenemos ahí. El Señor conoce nuestro grado de fe. El Señor sabe leer corazones. Yo puedo verlo de este lugar, usted puede verme a mí, pero es el Señor que pesa los corazones. El Señor sabe lo que hay en su corazón en esta mañana. El Señor sabe qué tanto o qué tan poco creemos en Él. Usted puede decir, yo creo en mi Diosito, dice la gente. Yo creo en Jesús. Pero solo el Señor sabe si creemos lo suficiente en Él. Estos amigos hicieron lo invisible, lo hicieron visible. La fe de los amigos fue importante y el pasaje aquí dice, al ver a Jesús la fe de ellos, el pasaje no hace alusión a la fe del paralítico. Yo no quiero decir que el paralítico no tenía fe, probablemente la tenía, pero la fe activa fue ¿de quiénes? De los amigos. Y como le decía anteriormente, probablemente nosotros nos hubiéramos ido, probablemente nosotros hasta ahí hubiéramos quedado. Pero dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas veces hemos dicho que creemos en Jesús, pero nos falta determinación para actuar? Y en nuestra vida podemos encontrar techos que necesitamos romper. Tal vez no necesitamos romper un techo físico, pero sí debemos romper el techo de la comodidad.
Muchos queremos el milagro, queremos llevar a otros al milagro, pero no queremos romper el techo. El techo de la comodidad. Muchos de nosotros decimos, yo estoy bien, yo recibo bendiciones de Dios, que cada quien, como dicen, salve su pellejo. Son expresiones que la gente dice. Hermanos, si nosotros decimos que amamos amigos y familiares, invitemos los que vengan a Cristo. Si a usted un amigo, o mejor dicho, la persona que lo invitó a la iglesia en esta mañana, es porque le ama. Es porque quiere que reciba las bendiciones que podamos encontrar en Cristo Jesús. Como les digo, a veces no necesitamos romper un techo literal, pero debemos de hacer un poquito más para poder tener ese encuentro con el Maestro, para poder tener esa bendición de parte del Maestro. A veces nosotros tenemos ese temor y debemos romper el techo del miedo, al rechazo. Dice, no, es que yo no lo invito a él, no invito a mi abuelito, no invito a mi tío, porque me va a decir no. Y quizás nos ha dicho 5 veces no, pero quizás la sexta era que nos iba a decir sí, y si nunca le hacemos la sexta vez, nunca lo vamos a saber. Quizá en algún punto de nuestra vida invitamos o hemos tratado de llevar personas a Cristo Jesús, pero nos detuvimos en algún momento. Quiero que todos tengamos la inquietud de seguir invitando personas a venir a Cristo Jesús. A veces tenemos el prejuicio o juicio que tenemos que romper el techo ese. Es que a él no le hablo porque es que él tiene una cervecería. Yo por eso no me meto con él. No, es que por su trabajo él no puede llegar a Cristo. Y puede ser que actualmente hayan aspectos, hayan pecados que no lo dejen llegar a Cristo, pero es que no es la fuerza de nosotros y no va a ser Cristo Jesús en ellos. ¿Cuántos no teníamos pecados feos? Porque no hay pecados bonitos, ¿verdad? Pero hay pecados que son más profundos que otros, pecados que causan más dolor en la familia. ¿Cuántos teníamos pecados horribles que el Señor nos lo hizo cambiar? ¿Cuántos no pasaban por una iglesia cristiana afuera y decían, están los locos, y se burlaban, y hoy está con los locos aquí cantando? El Señor puede transformar nuestra vida. Yo desconozco sus luchas. Yo sé mis luchas, el Señor las sabe. Yo desconozco con lo que usted está batallando en esta mañana. Quizá usted ha intentado dejar ciertas cosas, pero en su fuerza no ha podido. Pero el Señor sí puede hacerlo. El Señor puede restaurar su hogar. El Señor puede restaurar su vida. El Señor puede bendecirlo en gran manera, si usted se lo permite. Pero a veces tenemos que romper el techo un poco. Tenemos que romper el techo para poder llegar al Maestro. Si hay alguien que lo invitó o lo invita a acercarse a Dios, es porque esa persona está rompiendo el techo por usted. Es porque le ama. ¿Qué tanta fe hemos puesto en Cristo? Podemos decir que tenemos mucha fe. Yo hacía la comparación cuando preparaba este sermón, que cuántas personas tienen fe en las cosas equivocadas. A los que nos gusta el fútbol, el equipo perdió el torneo pasado y quizás tenemos la esperanza que este torneo va a ganar y vuelve a perder quizás, y así va a ser. Y hay gente que tiene una fe ciega en sus equipos y posiblemente nos vayan a fallar. ¿Cuánta fe no tiene su fe? ¿Cuántas personas tienen su fe puesta en un proyecto que quizás ya fracasó, en un negocio que ya le falló, pero dicen, no, es que este 2025 sí va a funcionar? Y hay gente que muere con la fe puesta en algo que no vale la pena. Si hay gente que muere y que si usted le dice, no, es que el equipo va a perder, la gente le dice, no, es que este va a ser diferente. Si la gente tiene esa determinación, ¿cómo nosotros no vamos a creer en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día? ¿Cómo no vamos a poner nuestra fe en Dios, que nos ha protegido hasta este día? ¿Cómo no vamos a poner nuestra fe en Dios, que nos protegió? Y me gusta decirlo esto durante los 9 meses en el vientre de mamá. ¿Cuántas cosas no nos pudieron haber pasado en esos 9 meses y el Señor nos protegió? Un mal golpe que mamá se hubiera dado y nosotros no lo hubiéramos contado, no estaríamos aquí. ¿De cuántos lugares el Señor nos sacó en nuestra adolescencia y estamos aquí? Dios no es un Dios de casualidades. Si usted está escuchando este mensaje esta mañana, es porque es una invitación que ponga su fe en Dios. No pongamos la fe en los hombres fallan. Los hombres fallan. Yo le puedo decir algo a usted ahora y le puedo prometer algo y puede hacer que le dé algo, pero posiblemente yo vaya a cambiar de mi pensar dentro de un año. Pero ¿sabe qué? Cristo no cambia. Nuestro Señor no cambia y siempre va a ser el mismo. Por eso le invito en esta mañana que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y Jesús es nuestro maestro por excelencia, es nuestro ejemplo por excelencia. Cuando nosotros queramos imitar a alguien, no imitemos a personas. Sí podemos destacar ciertas habilidades, podemos imitar ciertas habilidades, pero el ejemplo perfecto siempre va a ser Cristo Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús no se fijó en el techo destrozado, sino que se fijó en la fe de estos hombres.
¿Qué habría dicho un pastor en la actualidad? ¿O qué diríamos nosotros? ¿Qué diría alguien que estaría predicando si de repente empiezan a romper el techo? ¿Qué creen que diría? Reclamaría, quizás se molestara. Pero Jesús lo que le importó fue el techo. Al Señor no le importaron las cosas materiales, porque lo más importante era el poder, era lo que estaba, era el amor que tenía. Porque lo más importante de ese lugar no era el techo, sino que era el maestro. Era el maestro que podía hacer el milagro. Jesús no vio el daño material, sino que él vio la fe, él vio lo espiritual. Vamos al versículo 5, la segunda parte. ¿Qué dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son, ¿cómo? Perdonados. Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Jesús vio lo que pasó. ¿Qué hubiera dicho yo quizás? Bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Y ustedes qué quieren? Eso hubiera dicho yo quizás. Pero Jesús, ¿qué dijo? Vio lo que pasó, pero no preguntó nada. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tus pecados te son perdonados. Y si nosotros leemos toda la historia, le encontramos lógica a eso. Pero si leyéramos solo esa parte, ¿no creen que es un tanto ilógico lo que Jesús dijo para nuestras mentes? Que ven el hombre que postrado, rompen el techo, bajan al hombre que está postrado, y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor, por perdonar los pecados, pero lo que nosotros venimos es por el milagro físico, para que este hombre se levante. Pero Jesús perdonó primero los pecados del paralítico, porque la mayor necesidad de aquel hombre no era caminar, sino que la mayor necesidad era estar reconciliado con Dios. Esto nos enseña que nuestra felicidad y plenitud no depende de logros externos, sino de nuestra relación que tenemos con Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? ¿Cuántos tienen un amigo que necesita un milagro? Y yo le creo que lo pueda necesitar. Algunos milagros que se necesitan son visibles. Pero ¿sabe qué? Antes del milagro necesitamos ¿a quién? A Cristo Jesús en nuestros corazones. El milagro no va a determinar nuestra felicidad, porque la felicidad o la plenitud quien la da es Cristo Jesús. Hay muchas personas que han dicho, no, es que el día que yo me case, ese día voy a ser feliz. ¿Y sabe qué ha pasado? Se han casado y les ha ido peor, porque el hombre y la mujer tenían sorpresas. Por fuera se veían bien, con el noviazgo se veían bien, pero ya en la casa salieron sorpresas. No puede depender nuestra felicidad de un noviazgo o de un matrimonio. Hay gente que dice, no, es que yo el día que logre el ascenso, el día que a mí me hagan jefe, ese día voy a ser feliz. Y puede hacer que el momento que lo asciendan usted sienta cierta felicidad. ¿Por qué? Porque ahora le dicen jefe. Ahora ya le dan otro uniforme probablemente. Ya lo sientan en otra mesa, cuando van a la reunión y lo ubican en otro lugar. Y obviamente a la quincena que ya le van a pagar un poco más. Y va a sentirse feliz quizás los primeros meses, pero después cuando vea las preocupaciones, que vea que le salen más canas, más arrugas, se le caiga el pelo, se le va a ir la felicidad. Muchas personas que dicen, cuando tenga casa propia voy a ser feliz, pero cuando tienen casa propia son infelices porque ahora están pensando lo que quieren mejorar, que les van a robar, que hay que cambiar la duralita. Antes era problema de la persona que la alquilaba, ahora es su problema. Ahora la gente, y pasa que cuando es casa propia ni quieren salir porque les pueden robar. Y con este último ejemplo termino este punto. ¿Cuánta gente no ha dicho, el día que yo tengo un hijo, yo voy a ser feliz? La felicidad no depende del milagro. La felicidad o la plenitud no depende del milagro o de algo físico. Depende de Cristo Jesús. Nos puede faltar todo, pero si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Nos puede faltar todo, pero el Señor de una u otra forma nos puede bendecir. Su felicidad no depende de un ascenso, no depende de alguien. Mucho puedo amar yo a mi esposa, pero si algún día algo pasa y ya no estamos juntos, o ella muere, o bueno, cualquier cosa, mi felicidad no depende de ella, depende de Cristo Jesús. Yo amo mucho a mi esposa, le doy gracias a Dios por mi esposa, pero las personas cambian, lo que le mencionaba. Yo puedo cambiar quizás en 1 año, 2 años, pero Cristo Jesús no cambia. ¿Qué dice Salmo 16:11? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. ¿Cuánta gente no se siente feliz por un cargo? Pero ese cargo durará quizás unos 3 años, 5 años. Pero la bendición, la plenitud que nos da el Señor es ¿para cuándo? Para siempre. Que no termina cuando morimos, sino que eso sigue. Si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Leemos el versículo 6 al 8. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones.
¿por qué hablaste así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Señor ve en nuestros corazones tanto lo bueno como lo malo. Él vio la fe de los amigos sin que ellos dijeran algo. Pero también vio lo que tramaban los escribas y los otros en sus corazones sin necesidad que hablaran. Entonces le digo, el Señor puede conocer nuestros corazones. Y luego vemos del 9 al 12, como leíamos, que Jesús manifiesta su poder como Dios. Podemos, y nosotros creemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y podemos ver en este pasaje, si alguien le dice, no, que Jesús no es Dios. Momento, Jesús es Dios. Aquí mismo lo dice, el Señor, dicen, solo Dios tiene la capacidad de perdonar pecados, pues Jesús lo perdonaba porque Él es Dios. Jesús declara su autoridad divina al perdonar pecados y al sanar al paralítico. Vemos en el versículo 11, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Así como Jesús transformó la vida de aquel paralítico, ¿se pueden imaginar la felicidad de aquel hombre en ese momento? Si nosotros, y lo pongo otra vez porque lo puedo comparar lo que yo he vivido, no sé si alguien ha estado privado de libertad, la felicidad que han de sentir estas personas al salir, que reciben la carta de libertad y pueden desplazarse. Yo lo puedo aplicar cuando hemos estado quizás hospitalizados, cuando a uno le dicen, bueno, señor, usted puede estar libre, puede ir a su casa y puede comer lo que quiera. Uno ni haya para dónde agarrar de tantos lugares. Bueno, a veces uno quiere ir a la casa a dormir, pero a veces depende la sensación, uno dice, no, quiero ir a la laguna, quiero ir a los Ausoles, no sé dónde quiera ir, pues. Pero cuando nosotros salimos y tenemos la libertad, es algo maravilloso. Imagínense este hombre, quizás él de niño vio a sus amigos correr, jugar, irse a bañar a la poza, y él nunca lo pudo hacer. Y ahora saber que él podía levantarse e ir a donde él quisiera. Él dependía de otros hasta para comer. Él comía lo que le ponían en el plato, si es que le daban, pero a partir de ese momento él pudo elegir lo que quería comer. La vida de este hombre cambió para siempre. Qué felicidad de haber sentido. Esa felicidad es la que nosotros sentimos al llegar a Cristo Jesús, porque nos sentimos libres, porque somos libres del pecado, porque ahora le pertenecemos a Cristo. Trate de recordar ese momento en que usted sintió esa libertad. Esa libertad que ahora nosotros sentimos, yo quiero que mis amigos y familiares la sientan también. Un techo de distancia, un techo es lo que nos puede dividir o puede dividir a nuestros amigos de recibir al Maestro. Nuestra misión debe ser llevarlo a otros con Él, confiando que Él puede salvar y puede restaurar. Ya para ir concluyendo, hago la pregunta, ¿qué tipo de amigos somos? ¿Será que habríamos roto ese techo? Yo le hago la invitación para aquellos que quizás viven o han procurado llevar a sus familiares a Cristo, amigos, y no han llegado aún, que dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay amigos y familiares que necesitan ser llevados a Cristo. Esto implica que orar por ellos, compartir el Evangelio y perseverar, y sobre todo guardar un buen testimonio. Que la gente vea a Jesús en nosotros, que la gente pueda percibir el amor de Cristo en nosotros. Así como los amigos rompieron ese techo, debemos de romper barreras de tiempo, de comodidad o miedo para llevar a otros a Cristo Jesús. Debemos de romper el techo, debemos de hacer un poco más para poder llevar amigos a Cristo Jesús. Dios bendiga a los hermanos que invitaron amigos en esta mañana. Y yo le digo, si a usted lo invitaron esta mañana a la iglesia, siéntase gozoso. ¿Por qué? Porque tiene un amigo que le ama. Obviamente es Cristo Jesús, pero también tiene un amigo aquí en la tierra que le ama. No hay mejor lugar que podamos invitar a alguien que es a la iglesia. Yo lo puedo invitar a la playa, muy bonito el atardecer en la playa, pero no se compara con estar delante del Señor, de escuchar su palabra. Tenemos que dimensionar la necesidad que hay en las personas. Hay personas espiritualmente paralizadas que necesitan nuestra ayuda. Allá afuera quizás ya se nos olvidó a nosotros lo que es vivir sin Cristo Jesús. Entrar a la casa, uno entra a la casa y no encontrar paz. Le paga a uno el salario y no hay ni alegría. Llega un domingo en la mañana y no haya rumbo. Esa soledad. Yo les digo, por eso el Señor nos invita a que nosotros nos congreguemos. Hermanos,
solamente tener a alguien con quien hablar entre semana. Yo me alegro al hablar con ustedes entre semana. Es una bendición. Necesitamos traer a más personas a Cristo. Debemos demostrar una fe activa. Gloria a Dios si usted tiene una gran fe. Pero tenemos que hacer esa fe activa. Tenemos que romper ciertos techos que nos separan de la misión de llevar a otros a Cristo. Y sobre todo, recordemos que el Señor puede hacer milagros. Sí. Yo no sé qué milagro usted necesita en esta mañana. El Señor lo puede hacer si es su voluntad. Sí. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él, así como obró en ese momento, el Señor puede obrar en su vida en esta mañana. Pero antes del milagro, procuremos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque siempre el Señor busca sanarnos espiritualmente primero. Dice la palabra del Señor: buscad el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que quizás su hogar está descomponiéndose, se está separando. Yo le digo, busque a Jesús, entregue su vida al Señor. Yo no sé qué problemas puede tener en esta mañana, pero le puedo decir, busque primero al Señor, que el Señor nos limpie y perdone nuestros pecados, que lo obre en nuestro corazón y después los cambios van a venir de a poco. Hasta para administrar nuestro dinero, cuando nosotros venimos a Dios, nuestra forma de administrar el dinero es diferente. Porque quizás lo que antes usted gastaba en cerveza, ahora lo va a gastar quizás para comerse unos panes con su familia. Yo quiero que en esta mañana nos pongamos de pie y decirle que el maestro, el poder del maestro aún está vigente. Amado amigo, amado hermano, no sé cuál sea tu necesidad en esta mañana, pero estamos a un techo de distancia del maestro. Tal vez usted puede decir, hermano, pero es que yo no tengo a nadie que me lleve a Cristo. Yo no tengo esos 4 amigos. Pues yo en esta mañana puedo ser ese amigo que te invita a venir a Cristo. No hay casualidades. No hay casualidades. Le invito a entregar su vida a Cristo en esta mañana.